Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy vamos a trabajar en cívica el tema el poder legislativo. La semana pasada hemos trabajado el Estado peruano y les había dicho que el Estado peruano, para el mejor desenvolvimiento de sus actividades en bien de la población peruana, está regido por tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Los tres poderes son autónomos, no dependen uno del otro, tienen sus propias normas y actúan en función a lo que establece la constitución política del Perú. Entonces, el poder legislativo, como poder del Estado, es un organismo que está encargado de dar leyes, modificar leyes y derogar leyes. El poder legislativo está representado por el Congreso de la República del Perú. Es el órgano que asume la legislación en el Estado peruano. Ocupa una posición muy importante dentro de la organización del Estado peruano. Desde el año 1995 el Congreso es unicameral, o sea, tiene una sola cámara. El Congreso, con la Constitución de 1979, era un Congreso que tenía dos cámaras, era bicameral. Tenía una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, dos cámaras. Por eso es bicameral. Hoy día es unicameral porque solamente tiene una Cámara con 120 congresistas. Ahora, estos 120 congresistas son elegidos por el pueblo para un periodo de 5 años. El presidente de la República, quien encabeza al Poder Ejecutivo, y el Congreso, que es el Poder Legislativo, son elegidos juntos por un periodo de 5 años. Lo que no ocurre con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen un periodo de 4 años, pero el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, que se encabeza, quien encabeza el Poder Ejecutivo, lo hacen por 5 años. Ahora bien, la sede donde trabajan los legisladores, en este caso el Poder Legislativo, es el Congreso de la República. Ahí trabajan ellos. ¿Cuántos son? 120 congresistas. ¿Dónde está ubicado? En el centro histórico de Lima, en la Plaza Bolívar. Muy bien. Ahora bien, entonces el Poder Legislativo se encarga de elaborar leyes, así como de ejercer el control político a las acciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué es el control político? El Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente y los ministros, harían lo que mejor les parezca si no habría un Poder Legislativo que los está controlando. El Poder Legislativo controla políticamente al Poder Ejecutivo. Y si un ministro no trabaja bien, el Poder Legislativo tiene mecanismos para controlar. Entre ellos, un mecanismo de control político es la interpelación a los ministros. Un ministro que no trabaja bien es interpelado. Si el ministro va al Congreso a sustentar el porqué de los trabajos que está realizando en cualquier ministerio, cualquier ministro puede ir, si sustenta bien, el Congreso le da su voto de confianza y este ministro sigue trabajando. Pero si no convence al Congreso, el Congreso le va a dar su voto de censura y al día siguiente tiene que renunciar ese ministro. Es el control político. Entonces, el Congreso es la representación del pueblo, es la representación de la democracia. Ellos llevan la voz del pueblo hacia el Congreso. Huánuco tenemos 3 representantes, 3 congresistas que nos representan a los huanuqueños y que llevan la voz de los huanuqueños al Congreso. Aunque es Congreso, yo pienso que no trabajan por el bien de Huánuco, trabajan por el bien de ellos mismos, pero culpa del pueblo que los elige, pues. Bien, entonces el poder legislativo es uno de los 3 poderes del Estado. Está representado por el presidente del Congreso o presidente del Parlamento. Ellos formulan leyes, promulgan leyes, modifican leyes y derogan leyes. Ya les dije, nuestro Congreso es unicameral porque tiene una sola cámara.
En la Constitución del 79 era bicameral. Tenemos 120 congresistas elegidos por un periodo de 5 años y ya les he dicho dónde es su sede. Ahora, acá en el texto, jóvenes, en la página 71, ustedes tienen una pregunta. El artículo 90 de la Constitución, ¿qué se requiere para ser elegidos congresistas? 1. La A es ser peruano de nacimiento. B, ser mayor de 25 años. Y C, ejercer el derecho de sufragio, haber elegido a otros gobernantes. Tiene 3 funciones principales: legislar, fiscalizar y representar. Legisla leyes, ellos debaten y aprueban proyectos de ley que son presentados por iniciativa legislativa. ¿Proyectos de ley puede presentar solamente los congresistas? No, cualquier ciudadano peruano puede presentar un proyecto de ley, pero tiene que ser debatido en las comisiones del Congreso y aprobados por mayoría. Esa es la función: legislar, crear leyes, dar leyes en bien del pueblo. Fiscalizar todos los actos que realiza el Poder Ejecutivo y las diferentes oficinas de la administración pública, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ministerios. Ellos están vigilando, están fiscalizando que no se excedan en sus gastos, que no compren una mascarilla que cuesta 1 sol, que no lo estén comprando por 20 soles, un jabón que cuesta 3 soles, que no lo estén comprando por 30 soles. Esa es la labor de fiscalización, pero hay otros organismos que apoyan a esa labor. Por ejemplo, al costadito tienen ustedes la Contraloría General de la República. Ellos se encargan de apoyar al Poder Legislativo. Ningunos están cumpliendo sus funciones, porque todas las autoridades, aprovechando esta situación de pandemia, se están haciendo ricos, están comprando, están subvaluando todos los materiales. Y el otro es de representar a sus electores. La función del congresista es legislar, fiscalizar y representar. 3 representantes tiene Huánuco ante el Congreso, o sea, y nos representan, porque nosotros hemos elegido. Entonces crean, modifican y derogan ley. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? Muchas. Velar por el respeto de la Constitución y las leyes. Otra de las funciones de los congresistas, ellos aprueban el nombramiento del Consejo de Ministros. El presidente elige a sus ministros, los juramenta, pero quien aprueba es el Congreso. Puede dar la vacancia al presidente de la República, como le ha dado la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Congreso ha declarado su vacancia por incapacidad moral. Y también puede censurar ministros, y a esos días va a ir la ministra de Economía a sustentar el porqué de su trabajo. Si no convence al Congreso, el Congreso lo va a censurar y la ministra va a tener que renunciar al día siguiente. Pero al margen de eso, el Congreso nombra al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, a los miembros del Banco Central de Reserva, a los integrantes del Tribunal Constitucional. Es la función del Congreso. Otras atribuciones que tiene el Poder Legislativo o Congreso: dan leyes y resoluciones legislativas. Ellos interpretan y modifican y pueden derogar leyes. Velan por el respeto de la Constitución y de las leyes. Ellos aprueban los tratados internacionales que estén sujetos a la Constitución política. Ellos aprueban el presupuesto general de la República. Autorizan empréstitos de acuerdo a la Constitución y las leyes. Ejercen el derecho de amnistía. Ellos aprueban la demarcación del territorio peruano. Si quieren crear un nuevo distrito, tiene que ser aprobado todavía por el Poder Legislativo, pero propuesto por el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo o el Congreso autoriza el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio. El Congreso aprueba si el presidente va a salir del país o no va a salir. Si el Congreso no quiere, él no sale. Y el Congreso cumple otras funciones que le manda la Constitución Política del Estado. Bien, jóvenes, van a resolver ustedes el cuestionario que está en la página 72 y 73 de su libro. Estudien para el examen, muchachos, y hasta aquí llegamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.